Muy buenos días. Hoy, en el día 219, leeremos los capítulos 13, 14 y 15 del libro de Jeremías. Comencemos. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán: no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Entonces les dirás: así ha dicho Jehová: he aquí que yo lleno de embriaguez y a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os lo vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina: humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades de Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que fue dado, tu hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te harán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudas tus calcañares. Muera el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es la suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tus fornicaciones sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Ahora leeremos el capítulo 14. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén.
Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, se aspiraban el viento como los chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades se testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Porque crees como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo que para bien, por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirá pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque el gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Has desechado enteramente a Judá, has aborrecido tu alma, Sión. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso nombre. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Ahora leeremos el capítulo 15. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigos, dice Jehová, espada para matar y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y yo los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por ti? Causa, ¿a quién vendrá? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré.
Estoy cansado de arrepentirme, aunque lo aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbarataré. No se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de conducta y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el del bronce? Tus riquezas, tus tesoros entregaré a rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate, tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 13 vemos que Dios nos muestra o nos ilustra, nos da unas ilustraciones de la realidad, lo que vivimos hoy en día, a través primero de un cinto exhibido, a un cinto podrido. Dios le dice en los versículos 1 al 11 a Jeremías que se coloque un cinto, que compre un cinto nuevo, que se lo coloque sobre sus lomos, que lo muestre, y después de un tiempo Dios le dice, no, ahora te lo vas a quitar, vas a ir a una hendidura de la peña y allá vas a colocar el cinto. Cuando lo puso allá se pudrió y Dios les mostró que eso mismo pasaba con el pueblo de Israel, que había sido un cinto hermoso, que podía Dios exhibirlo, un pueblo maravilloso, pero ese pueblo se dejó dañar, se dejó corromper y llegó a ser un cinto de pudrición. Allí también vemos la escenografía de las tinajas llenas de un vino malo. ¿Por qué llenas de un vino malo? Porque Jeremías les pregunta que si esa tinaja se llenará de vino, y ellos le responden, claro, se va a llenar de vino. Pero en el versículo 12 al 14, Jeremías les muestra que ellos están llenos de maldades. Y vemos ahí la causa de una familia destruida, porque vemos que en este capítulo nos habla de rebeldía de hijos contra padres, de los daños en la familia, y es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que por el pecado hasta nuestras familias están sufriendo. Vemos la respuesta a la pregunta y las consecuencias del pecado, y eso lo vemos en el versículo 22, y en el versículo 27 podemos ver un llamado a volver en sí, donde Dios nos llama y nos dice que nos volvamos a Él. En el capítulo 14 podemos ver
cómo el Señor quiere mostrarnos allí la situación de dolor y preguntas a Dios y respuestas de él. Cuando Jeremías escribió este capítulo, estaba en un momento difícil y allí Jeremías experimentó tristeza, luto y clamor, lo cual fue respondido. También expresó, mostraba que habían vacíos, vergüenza y confusión. Si vemos, eso es lo que pasa hoy en día. Hay tristeza, hay luto, hay clamor, que eso está en el versículo 2. Hay vacíos, hay vergüenza, hay confusión, que está en el versículo 3. Hay escasez económica, está en el versículo 4, lo vemos hoy en día. Y ante esa situación tan adversa, Jeremías le pregunta a Dios y le dice, sí, ¿qué es lo que va a pasar? Jeremías hace preguntas al Señor y Dios le da respuestas a Jeremías, pero la principal respuesta es que Dios le dice qué hacer y le muestra que es necesario esperar. ¿Esperar en quién? En Dios. Ahora, en el capítulo 15 vemos 4 verdades que debemos abrazar. Primera verdad, la palabra nos trae gozo y alegría. Por eso el versículo 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Luego vemos una conversión para la restauración, donde el Señor nos dice, si te convirtieres, yo te restauraré. En tercer lugar, vemos un llamado a influenciar y no ser influenciados. Muchas personas se dejan influenciar fácilmente por otros, pero Dios quiere que usted y yo nos gane, o sea, nuestro corazón le pertenezca a Dios y ganemos a otros para el Señor. En cuarto lugar, una promesa de cuidado en medio de la adversidad. Nótese que Dios no nos dice que nos quita la adversidad, Dios no nos dice que nos quita los problemas. En este capítulo, en este versículo 20 al 21, Él le dice que se levantarán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Vendrán muchos que se levantarán en nuestra contra, pero Dios está con nosotros. Quiero terminar esta meditación con las siguientes preguntas. ¿Qué tal tú? ¿Estás influenciando a otros para pedir que busquen en Dios o te están dejando influenciar del mundo para alejarte de Dios? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.